Hola, mi nombre es Gemma Lisbeth Molina Mejía, estudiante del primer semestre de la carrera de Contabilidad y Auditoría, y hoy voy a hablar sobre comunicación, expresión, lenguaje, naturaleza de la comunicación y la escucha activa. La comunicación. La comunicación es un proceso de transmisión de información que se da entre un emisor y un receptor. Comunicar es compartir algo de nosotros mismos. Expresión. La expresión es una representación de palabras o signos que se da a través de un pensamiento, una idea o un sentimiento, entre otras. Para transmitir esto de aquí solo basta con manifestar la sede o no la recepción por parte de la otra persona. El lenguaje. El lenguaje nace como el más trascendental de los inventos del hombre para comprender el mundo y desempeña una función esencial en lo que es las sociedades civilizadas. Las funciones del lenguaje. Dentro de las funciones del lenguaje tenemos tres, que es la función representativa, la función expresiva y la función apelativa de llamada. La función representativa es aquella cual utiliza el lenguaje para transmitir un contenido. Esta requiere de signos representativos de sucesos o de cosas. La función expresiva, esta más bien es ser el estado psíquico del hablante. A diferencia del anterior, esta se puede manifestar en animales, como por ejemplo las aves, cuyo canto no es un llamado a sus aves vecinas, sino más bien una expresión de su estado afectivo. La función apelativa o de llamada, esta más bien viene a actuar sobre el oyente para dirigir o atraer su atención. Es el lenguaje verbal y la lengua. El lenguaje verbal, las ideas se pueden traducir en palabras. Estas palabras tienen que tener la evolución de nuestros pueblos en las diversas actividades. Y la lengua es donde un grupo o sociedad utiliza el lenguaje verbal dependiendo de su región, de su forma de vivir y de comportarse. El proceso de comunicación. Dentro del proceso de comunicación tenemos lo que es lenguaje, el habla, el lengua y la comunicación. El lenguaje, que es el vehículo para transmitir las ideas, el habla, que es el uso individual, la lengua, que es el modo de decir o nombrar las cosas, y la comunicación, que es la interacción o el intercambio de ideas. Tenemos lo que es la naturaleza de la comunicación. Dentro de los componentes que integran la naturaleza de la comunicación tenemos que es transaccional, es dinámica y afecta recíprocamente. Dentro del proceso de la comunicación, según el diccionario enciclopédico, la dinámica de la comunicación, al igual que el proceso, se conoce como las fases sucesivas de un conjunto en su determinado tiempo. En los modelos de comunicación tenemos un claro ejemplo que es el emisor, el mensaje y el receptor. El emisor es lo que es el que envía, el mensaje es lo que se comunica y el receptor es quien lo recibe. En los modelos circulares de la comunicación tenemos que hay muchas veces los ruidos que pueden obstaculizar o bloquear la comunicación. Por eso tenemos que tener en cuenta también un código, un contenido, un tratamiento para saber si el receptor pudo comprender sí o no el mensaje. También tenemos lo que es la influencia del contexto social, el ambiente físico, psicológico en donde se da la comunicación. La escucha activa. Muchas veces decimos que escuchar es igual o incluso más difícil que el hablar. La escucha activa se trata de saber entender y comprender. Esto es fundamental para que la comunicación sea eficaz. La escucha activa más bien significa escuchar y entender lo que está desde el punto de vista del que lo habla. Saber escuchar requiere la responsabilidad del comunicador. La responsabilidad del comunicador en su primer rol es poder aprender a ser un buen oyente, más allá de ser un escucha activo. Es lograr el entendimiento de ideas, a la vez también ser empático. Obstáculos para escuchar con eficiencia. Dentro de los obstáculos para escuchar con eficiencia tenemos la atención dividida, pretender que escuchamos, y uno de los errores más habituales que cometemos es querer hablar primero y expresar nuestro punto de vista a toda costa. Dentro de las habilidades para el desarrollo de la escucha activa y la conversación tenemos empatizar y evaluar. Empatizar es escuchar activamente las emociones de los demás y ponernos en su lugar para así entender el motivo. Dentro de lo que es evaluar es establecer juicios y críticas del mensaje, ya sean positivos o negativos.
Y dentro de las habilidades de autonomía y flexibilidad tenemos habilidades como las que son psicológicas y físicas e intelectuales. Y los obstáculos para escuchar activamente tenemos varios, entre ellos tenemos distraerse o soñar, atender falsamente y la diferencia entre la interpretación del mensaje. Gracias.